gusto verles, un gusto saludarles. Y también aquí a los que nos están sintonizando nuevamente, queremos saludarles desde aquí, enviarles un fuerte abrazo. Gracias a Dios por sus vidas y por esa preferencia de cada 8 días estarnos sintonizando. Pero si tú eres de aquí, de la ciudad de Pátzcuaro, te invitamos que puedas acompañarnos y estar aquí con nosotros de manera presencial en la colonia Lázaro Cárdenas, en la calle Expropiación Petrolera, número 26. Te esperamos y te anhelamos contar con tu presencia y juntos adorar a nuestro Dios. Así que sean bienvenidos también. Pues bien, también queremos saludar y darle la bienvenida a los pastores Guillermo y Margarita de Santa Clara, que son de casa. ¿Quieren dar un saludo? Bien. Pero también contamos hoy con la visita del pastor, bueno, yo le digo Lalo, Eduardo Mengíbar, a ver si pronuncié bien. Está aquí con nosotros, es una bendición, pero parece que le acompaña otro hermano, Mario. ¿Cómo le decimos a Mario también? Bienvenido. Sí. Pero si gustas pasar, pastor, para que te conozcan y poder dejar el micrófono, pues ya tenemos tiempo conociendo al pastor Lalo y pues Dios lo está usando grandemente en diferentes partes del mundo y pues no es coincidencia, por algo Dios lo trajo a este lugar, a esta ciudad. Ayer no pudimos asistir a una invitación que tuvimos, pero yo sé que Dios va a hacer algo y Él lo tiene preparado. Así que abran su corazón, prepárense, saquen su Biblia, saquen su libreta y tomen nota para la palabra que Dios tiene para cada uno de nosotros. Te dejamos el micrófono y nuevamente tu casa. Que el Señor les bendiga en esta tarde. ¿Cómo están? No sé si está la hermana que cantó por ahí. Que pásale por favor si puedes. No sé si vas a salir con los niños. Pero bueno, voy a pedir que pases por acá. ¿Qué les parece si entonamos un último canto? ¿Sí? Voy a pedir que se ponga de pie antes de que entremos a la palabra del Señor. Estoy muy contento, feliz de poder estar con ustedes. Como dijo el pastor Martín, mi nombre es Eduardo. Soy el hijo del pastor René, que él ha estado con ustedes en algunas ocasiones. Y para mí es un privilegio poder estar con ustedes por primera vez, conocerles. Estoy emocionado de lo que Dios hará en esta tarde. ¿Cuánto dicen amén? Cuando tenemos una expectativa de lo que Dios va a hacer, cuando llegamos a la casa de Dios con una expectativa, Dios nunca nos falla. El problema que a veces nosotros tenemos es que llegamos a la casa de Dios sin ninguna expectativa. Llegamos porque vamos allí cada semana. Llegamos a la casa de Dios porque es lo correcto que hay que hacer. Llegamos a la casa de Dios porque aparentemente es como nos ganamos el cielo. Pero no es así. Cuando llegamos a la casa de Dios con una expectativa, eso crea un ambiente donde el Espíritu Santo dice: allí están esperando que yo haga algo y allí lo voy a hacer. Entonces en esta tarde yo te voy a pedir que ahí donde tú estás, que levantes tus manos y vamos a entonar un último canto. Pero no tienes que esperar a que comience la música o el piano, no. Comienza a orar desde ahí. Cuando en Hechos el Espíritu Santo se derramó y bautizó a los discípulos, no había piano, no había música, estaban en oración, estaban juntos, estaban unánimes, estaban en un mismo acuerdo orando. Así que en este momento comienza a levantar tu voz, comienza a elevar tu oración hacia el Señor. Y todavía no tomes su lugar, vamos a entrar de una vez a la palabra de Dios. En el libro de Amos, en el capítulo 5 y el versículo 12, vamos a estar por ahí. Amos capítulo 5 y el versículo 12, y en esta tarde he titulado este mensaje Causa y Efecto. Diga conmigo, causa y efecto. Amos capítulo 5 y el versículo 12. Si ya lo tiene, diga un fuerte amén. Si usted es de la nueva generación, pues lo esperamos a que
tenga que encender por ahí, si se le acabó la batería, pues otra razón para que consiga la Biblia de verdad, ¿sí? Amos capítulo 5, el versículo 12, dice la palabra de Dios así: porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados, sé que afligís al justo y recibís cohecho, y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. Por tanto, el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. El versículo 14 dice: buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis, porque así Jehová Dios de los ejércitos estará con vosotros, como decís. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias porque tú eres fiel. Gracias, Señor Jesucristo, porque tú estás aquí en esta tarde. Te damos a ti la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar por ahí. Causa y efecto. Causa y efecto. En Estados Unidos hay un hombre por el nombre de Isaac Newton, que existió ahí por el año 1643, y a él se le atribuye estas leyes de la física clásica. Y entre ellas viene una de esas que le nombraron la ley de la causa y el efecto. Es decir, que por cada acción se recibe, por cada acción se recibe una reacción. Sí, entonces él supuestamente fundó esta ley. ¿Qué significa esto, causa y efecto? Que toda acción que yo tomo recibe una reacción. Si yo tiro una pelota contra la pared, esa es una acción. La reacción es que pega la pared y rebota y regresa hacia mí. Esa es la reacción. Todo lo que nosotros hacemos en esta vida tiene una causa y efecto. Es decir, todo es una acción y una reacción. Muchas de las veces nosotros no vemos el mover del Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestras iglesias, en nuestras familias. ¿Por qué? Porque toda acción tiene una reacción. Si nosotros queremos ver el mover del Espíritu Santo, se requiere una acción. Diga conmigo: toda acción viene con una reacción. Cada acción viene con una reacción. Causa y efecto, busqué yo en internet y que voy a buscar una manera mucho más fácil para cómo explicar esto. Y dice así, en Google dice: pone en relación dos o más fenómenos en términos de que uno es la causa del otro. Todo lo que sucede en la vida, algo es causa del otro. ¿Cómo así? Vamos a entrar a la palabra aquí. Ya leímos en Amos y dice la palabra de Dios en versículo 12: porque yo sé de vuestras muchas rebeliones. Es decir, que Dios conoce el pecado que está dentro de nosotros, aún dentro de las iglesias. Pero quiero que leamos rápidamente en Hebreos, en el capítulo 12 y el versículo 1, y dice la palabra de Dios lo siguiente: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Qué nos está diciendo la palabra de Dios? Despojémonos de todo pecado que está dentro de nosotros, porque el pecado es una acción que trae una reacción, y es por eso que nosotros muchas de las veces nos encontramos en las circunstancias y en las situaciones en las que estamos, y corremos a los pastores, corremos a los líderes que nos ayuden en oración. ¿Por qué? Porque toda acción viene con una reacción. Y la palabra de Dios aquí me dice: despójate de todo peso del pecado que nos asedia. ¿Qué significa asedia? Otra traducción dice: deshazte, tira la basura, muévete, aléjate de todo pecado que te enreda. Porque una de las cosas que hace el pecado es que nos enreda. Y cuando nos enreda, eso prohíbe que nosotros podamos levantar las manos, porque enreda nuestras manos, enreda nuestros pies. Mientras nosotros permanecemos en pecado, nunca vamos a avanzar, porque el pecado no solamente te enreda las manos, te enreda los pies. Y es por eso, cuando estamos en pecado, nosotros no podemos avanzar. Llegamos a la iglesia y no podemos levantar las manos, porque el pecado nos ha enredado. No podemos abrir nuestra boca porque el pecado nos ha enredado. Y se nos hace tan difícil levantar las manos, se nos hace tan difícil buscar de Dios, porque hay pecado que existe dentro de nosotros. Y la palabra de Dios a mí me dice: deshazte de todo pecado que te enreda, deshazte de todo pecado que te destruye, porque el pecado nos hace tropezar.
Queremos avanzar y así alguna vez cuando éramos niños, no sé si a usted le pasó, pero yo recuerdo que yo jugaba con mi hermano y a veces nos enredábamos. Y a mí me encantaba amarrarle la cinta de los zapatos a mi hermano cuando no estuviera viendo, ¿verdad? A veces se quedaba dormido, iba yo de travieso y se las amarraba. Ya cuando él despertaba quería tomar un paso y ¿qué sucedía? ¡Pum! Caía otra vez. Por eso hay gente que no logra levantarse porque aún todavía hay pecado en sus vidas que no se ha deshecho de él. Porque el pecado te enreda, el pecado te tropieza. ¿Cuánto dicen amén? Amén? En esta tarde quiero hablarte de ciertas cosas que hacen pecado. La pregunta en esta tarde, ¿qué hace el pecado? Sí, la palabra de Dios me dice a mí que me deshaga del pecado, pero primero es importante entender qué es lo que hace el pecado en nuestras vidas. El pecado obviamente nos aleja de Dios, ¿sí? Pero si vamos a Isaías en el capítulo 59 y el versículo 1 al 2, encontramos lo siguiente, que el pecado rompe la comunión con Dios. Rompe la comunión con Dios. Dice la palabra de Dios, Isaías capítulo 59, el versículo 1 al 2 dice: He aquí, que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecado rompe la comunión con Dios. Es por eso que cuando permanecemos en el pecado podemos orar todo lo que queramos, pero mientras nosotros voluntariamente no queramos salir del pecado y estemos metidos en el pecado, dice la palabra de Dios, nos está diciendo que rompe la comunión con Dios. Por eso oramos y no escuchamos respuesta. Y no es que Dios no nos quiera escuchar, no es que Dios no nos quiera responder, sino que el pecado prohíbe que nuestra oración llegue y que tenga efecto, porque toda acción viene con una reacción. ¿Qué hace el pecado? El pecado rompe la comunión con Dios. El pecado número 2 trae miedo, trae vergüenza y trae culpabilidad a nuestra vida. En Génesis, en el capítulo 3, el versículo 10 dice lo siguiente: y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Diga conmigo, miedo. Tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Aquí vemos la historia de que Jehová, Dios, caminaba con el hombre en el huerto del Edén. Sí, caminaba con ellos. Pero cuando entró el pecado, llegó Jehová y preguntó a Adán: Adán, ¿dónde estás? Y Adán le respondió: por cuanto escuché tu voz, te oí en el huerto, tuve miedo. Porque cuando desobedecemos a Dios y entra el pecado en nuestras vidas, no solamente trae un rompimiento entre la comunión entre nosotros y Dios, sino que también trae miedo, trae vergüenza y trae culpabilidad. Y lo que sucede con eso es que el enemigo se aprovecha, porque cuando tenemos la culpabilidad y sentimos culpabilidad en nuestros corazones, es difícil creer lo que Dios dice acerca de nosotros. Es difícil creer que Dios nos puede dar otra oportunidad. Es difícil creer que Dios puede perdonarte, que Dios puede perdonarme. ¿Por qué? Porque estamos tan hundidos en el pecado que trae culpabilidad, trae miedo y trae vergüenza. Y es entonces lo que el enemigo comienza a hacer, es que empieza a apartarte y tú empiezas a sentirte: es que yo no soy digno de estar allí entre los hermanos. Todo el pecado que yo llevo dentro, todos estos malos hábitos que me ha costado dejar a través de los años, yo no puedo estar ahí. Y empiezas a sentir esa culpabilidad y esa vergüenza, y el enemigo se aprovecha de eso y te empieza a alejar. Y dice la palabra de Dios lo siguiente: que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Es interesante que no dice buscando a quienes devorar, sino a quién devorar, a una persona. Yo recuerdo hace algún tiempo yo estaba viendo un documental en la televisión y miraba los animales en África y que corrían, un montón de cebras corrían juntas. Y al lado estaban los leones, y los leones esperaban pacientemente. Y nunca atacaron el montón de animales que iba corriendo. Pero cuando llegó la última cebra que estaba sola, llegó el león, se aprovechó porque estaba sola, y brincó y la mató. Lo que el pecado hace es que te empieza a alejar a tal punto, y el enemigo empieza a usar esa culpabilidad, esa vergüenza, ese miedo, y te empieza a alejar de la iglesia, te empieza a alejar de la comunión.
Y es entonces ahí donde el diablo llega y ataca. Y por eso hemos encontrado tanta gente que ha muerto espiritualmente. Número 3, ¿qué hace el pecado? El pecado trae daño físico. Dice la palabra de Dios en el Salmo capítulo 32, en versículo 3 al 4, dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Otra traducción dice lo siguiente: mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió. ¿Qué sucede? El pecado trae daño físico, el pecado trae daño, dolor al alma. El Salmo 38, el versículo 1 al 3 dice: Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí, y sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira. El pecado trae daño físico y el pecado trae dolor al alma. Dios no nos creó a nosotros para que viviéramos en pecado. Dios no te creó a ti para que vivieras en pecado. Pero ¿qué sucede? ¿Qué es lo que pasa cuando el pecado llega? El pecado trae un rompimiento entre nuestra comunicación con Dios. El pecado trae culpabilidad y vergüenza y miedo. El pecado trae dolor al alma y el pecado trae dolor físico también, daño físico. Entonces yo me hago una pregunta: ¿cómo es entonces que entra el pecado? ¿Cómo es entonces que el pecado logra entrar a muchos pastores, en muchos predicadores, líderes de alabanza, músicos, hermanos de la iglesia, gente que ya tiene años? ¿Cómo empieza el pecado a entrar a las iglesias? Porque si algo me he dado cuenta en estos últimos meses, es que la iglesia ahora, en general, Dios está despertando una iglesia, pero en general la iglesia se ha vuelto muy fría, muy indiferente al mover del Espíritu Santo. Tanto que han puesto tanto enfoque en las luces, que si tenemos buena música o no tenemos buena música, que si hay músicos o no hay músicos, que pintemos de cierto color, que hagamos eventos, porque entre más eventos, más gente va a llegar. Y nos hemos enfocado en las cosas equivocadas y hemos dejado lo más importante de lado, que es la presencia de Dios. Y por eso entramos a las iglesias y no sentimos nada. Por eso es que oramos y no hay respuesta. Por eso es que tú llegas a las iglesias y no sientes absolutamente nada, mientras el pastor, el predicador está orando y pidiendo el fuego del Espíritu Santo, y tú no puedes sentir nada. ¿Por qué? Porque entró el pecado. Y el pecado entra. Tú le abres una pequeña puerta al enemigo y el enemigo se aprovecha y trae todos sus tiliches. Y empieza a entrar el pecado. Ahora que estuvimos en Brasil, me di cuenta que hay muchas iglesias, no solamente en Brasil, pero en Estados Unidos. Y yo pensaba que era solamente en Estados Unidos, donde las iglesias ahora se quieren parecer a las mega iglesias, a las iglesias grandes. Todo el mundo quiere grabar un disco. Todo el mundo quiere vestirse igual. Todo el mundo quiere tener el mismo corte de cabello. Todo el mundo quiere tener tatuajes porque aquel tiene tatuajes. Todo el mundo quiere vestirse como aquel predicador porque aquel predicador, todo el mundo lo sigue. Entonces yo dije: qué raro, están recibiendo las modas de Estados Unidos. Y luego llego a México y empecé a ver otras iglesias también. Yo digo: esto es un fenómeno que está pasando en todo el mundo. Todo el mundo quiere ser como las iglesias grandes. Dios no te llamó a ser como tu iglesia. Dios te llamó a ser la iglesia poderosa de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Y ahora que sucedió la pandemia, me di cuenta de algo: que la iglesia no estaba tan fuerte como pensábamos. Las iglesias, antes que llegara la pandemia, ¿sabe qué decíamos? Si usted está enfermo, pase al frente. Vamos a orar por usted porque Dios lo va a sanar. Y empezábamos a orar, y se llegó al punto que cuando las iglesias comenzaron a abrir, decían: usted venga a la iglesia, traiga su mascarilla, todo lo entendemos, sí, venga a la iglesia, pero si usted está enfermo, si usted siente fiebre, quédese en casa. Por primera vez en la historia, la iglesia dijo: si tú estás enfermo, quédate en casa. ¿Qué pasó con el Dios que profesábamos creer antes de la pandemia? ¿Acaso Dios es todopoderoso, pero no puede contra el coronavirus? ¿Qué sucedió? Nos doblegamos ante una prueba, nos doblegamos ante la pandemia, porque algo muy sencillo sucedió. Empezó a entrar el pecado, y cuando el pecado entra, el pecado comienza a debilitar a la iglesia. El pecado comienza a debilitar a los cristianos, a los creyentes llamados hijos de Dios. Y la palabra de Dios
Dios a mí me dice lo siguiente: las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. Por eso la iglesia de Jesucristo tiene que levantarse con poder. No importa que venga una pandemia, no importa que venga otra enfermedad, que venga otro virus, la iglesia de Jesucristo tiene el poder y nada ni nadie puede parar la iglesia de Jesucristo. Si tú estás de acuerdo, di un fuerte amén. Tú tienes que creer esto, tienes que creerlo. Cuando leemos la palabra de Dios y nos damos cuenta que el Espíritu Santo nos ha dado el poder, eso tiene que emocionarte, porque ahora no tienes por qué preocuparte. Que venga otro virus, está bien. Yo sé quién he creído, está bien. Nosotros somos la iglesia de Jesucristo y nada nos va a parar. No importa lo que venga. ¿Cuántos dicen amén? Ahora vamos a despertar, amén. Pero ¿cómo es que entra el pecado? ¿Cómo es que la iglesia comenzó a doblegarse ante una pandemia que azotó al mundo entero? Entró el pecado, poco a poco. Y no crean que nosotros somos santos ahí en Estados Unidos, no. Nosotros también, la primera semana cuando nosotros abrimos dentro en la iglesia, nosotros dijimos: si usted siente síntomas de fiebre, le duele la cabeza, quédese en casa mejor. Y durante la semana, mi papá y yo nos sentamos y me acuerdo que nos pusimos a pensar: bueno, cada año en septiembre tenemos lo que llamamos Noches de Sanidades y Milagros. Pero le estamos diciendo a la gente que se quede en casa, porque de pronto se siente enfermo, tiene fiebre, como que no concuerda. Entonces quitamos eso de Facebook, le dijimos a toda la gente: véngase, pero vamos a sentarnos un poquito distanciados. Pues lo que pasó, porque las demás iglesias estaban cerradas y nosotros nunca cerramos. Cuando llegó la pandemia, nosotros dijimos: vamos a sacar todas las bocinas para afuera, vamos a hacer esto un cultazo, que todo el mundo aquí sepa que aquí hay una iglesia que saben quién ha creído. Entonces todos los domingos, y varios testigos, todos los domingos yo le decía a un grupo de jóvenes, éramos como 10, yo digo éramos jóvenes, ¿verdad? Porque me incluyo yo también. Entonces yo les dije: todos los domingos lleguen a las 9, el culto no comenzaba hasta las 12, pero lleguen a las 9 para sacar las bocinas, porque si vamos a hacer algo, lo vamos a hacer con excelencia, porque Dios se merece excelencia. Sacamos todas las bocinas, sacamos todos los cables, todos los micrófonos, todos los instrumentos, y dijimos: esto se va a aprender aquí. La gente aquí, esta ciudad, va a saber que aquí se adora un Dios verdadero. Y no, hermanos, sacamos todo. Y todos los domingos, sacando, terminaba el culto, a meter todo. El miércoles, pues nos atrevimos a nunca cerrar los miércoles tampoco. Entonces ahí íbamos, uno por allá, otro por allá, y así. Y les decíamos a los hermanos: no, estaciones por allá, por si acaso pasa la policía. Así dicen: no, pues que solamente hay unos cuantos. Entonces todo el mundo estacionándose así lejos. Caminábamos hacia la iglesia. Señor, protégenos, que nadie se vaya a morir, que nadie se vaya a enfermar. Pero sí nos enfermamos, pero nadie se murió, por la gloria de Dios. Entonces hicimos eso por 3 meses. Sacábamos las bocinas, metíamos las bocinas. Y a los 3 meses, en junio del año pasado, decidimos abrir adentro. Por eso mucha gente me mandó mensaje a mi papá, el pastor, y le decía: ustedes están locos, como que van a abrir ya. Sí, vamos a abrir. Pero no tienen miedo. No tenemos miedo. ¿Por qué? Porque tenemos que seguir predicando la gloriosa palabra de Jesucristo. Y abrimos, y ¿sabe qué sucedió? Cuando abrimos, dijimos: una banca sí, otra banca no, y así. Entonces cambiamos el culto a las 11 de la mañana. Para las 11:10, esa iglesia estaba reventada. Corrían los hermanos, los sugieres, los servidores: ¿dónde sentamos a la gente? Es que ya se llenó todo, está lleno arriba, está lleno todo abajo. Bueno, entonces siéntalos donde haya espacio. Vaya quitando las barritas esas y que se sienten ahí donde no se tienen que sentar, ahí que se sientan. Pero van a estar muy cerca, no le hacen. Tienen que escuchar la palabra de Dios. ¿Saben que la iglesia comenzó a crecer? Y el Espíritu Santo comenzó a moverse. Y llegó septiembre y la gente preguntaba: ¿se va a hacer la campaña al aire libre, sí o no? Es que nadie está haciendo eventos todavía. Es que lo vamos a hacer afuera. ¿Y qué va a pasar? Y nosotros dijimos: como que es algo ilógico decir: se va a cancelar las noches de sanidades y milagros que hacemos afuera cada año por 4 noches. Se va a cancelar eso por causa de una enfermedad que anda allá. Y el nombre de la campaña es Noches de Sanidades y Milagros. Entonces dijimos: no, es algo ilógico.
lo vamos a hacer las 4 noches. Unos hermanos dijeron, hagámoslo 3 noches, hagámoslo 2 noches. No, lo vamos a hacer las 4 noches, así como siempre lo hemos hecho. Y llegó la gente de las iglesias y ese estacionamiento se llenó. Y saben que hubo una gloriosa palabra de Dios y un mover glorioso del Espíritu Santo. ¿Sabes por qué? Porque hubo un pueblo que dijo, no nos vamos a doblegar ante lo que el enemigo pueda hacer contra la iglesia. Y tú tienes que levantarte en el poder del Espíritu Santo. Pero quiero regresar aquí. ¿Cómo es entonces que entró el pecado? Quiero enfocarme en 2 puntos. Hay muchas maneras que entró el pecado, pero la primera es el abandono de la fe. Digo conmigo, el abandono de la fe. Es muy importante esto porque Judas capítulo 1 y versículo 3 dice lo siguiente, dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribirnos acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Quién le dijo? Es necesario que yo te escriba, que yo te exhorte para que contiendas por la fe. No solamente dice contender por la fe, sino que dice contender por la fe ardientemente. ¿Por qué dice eso? Porque tú y yo tenemos que pelear por la fe. La iglesia ahora ha creído este cuento que se predica mucho en Estados Unidos, es que Dios pelea mis batallas, yo no tengo que hacer absolutamente nada, Dios hace todo. No, Dios no va a hacer lo que está de nuestra parte hacer. Dios dijo que las almas se salvarían si nosotros predicábamos. La palabra de Dios nos manda a nosotros a guardar la sana doctrina, a guardar la doctrina de los apóstoles. ¿Y qué ha sucedido? Empezamos a abandonar la fe cuando dejamos de defender la fe. En el momento que nosotros dejamos de defender la fe, empezamos a abandonarla, y es entonces que el enemigo se aprovecha y empieza a entrar el pecado en las iglesias, empieza a entrar el pecado en tu vida, en la vida de tu familia. ¿Por qué? Porque decimos, qué bonito predica aquel en YouTube, y aquel creó unos cuentos todos raros, y empezamos a creer unas cosas raras de mentalización, de positivismo, de autoayuda, y decimos, no hay nada malo con la autoayuda. Sí, ¿sabes qué? Por eso necesitamos un Salvador, porque nosotros mismos no podemos autoayudarnos, porque no podemos salvarnos. Por eso necesitamos a Jesucristo como nuestro Salvador. Y empezamos a creer un montón de cosas porque suenan bonito. Yo siempre le digo a los jóvenes, solamente porque suena bonito y suena como que puede ser verdad, no significa que es verdad. Y la palabra de Dios a mí me dice y me exhorta, dice que contendamos por la fe ardientemente. ¿Cuándo fue la última vez que tú defendiste la fe? ¿Cuándo fue la última vez que tú peleaste por la fe? Que alguien dijo, Dios no existe. Y tú dijiste, no, es que yo respeto lo que ustedes creen. La palabra de Dios a mí me dice que cuando Pablo llegaba a cualquier lugar, él no llegaba diciendo, yo respeto lo que ustedes digan, está bien. No, aún cuando llegó a aquel lugar y había altares a todos los dioses, se aprovechó y dijo, ese altar de quién es, ese Dios no conocido. Perfecto, pues aquí me planto yo y empiezo a predicar con denuedo, empiezo a predicar sin vergüenza, empiezo a predicar la gloriosa palabra de Dios. Pero ¿qué ha sucedido ahora? Ahora nos hemos doblegado porque el pecado ha entrado a nuestras iglesias, ha entrado a los púlpitos, ha entrado a los altares, ha entrado a nuestras vidas, y ahora decimos, está bien que ellos prediquen, está bien que todos crean lo que quieran, hermanos, yo no los quiero ofender. ¿Por qué? Porque estamos más preocupados por el número de personas que vendrán a la iglesia que el número de personas que llegarán al cielo. Queremos llenar las iglesias de gente. Por eso tenemos tantos problemas en las iglesias. Que hay tantos pastores que están tan preocupados que lleguen el número de personas que sea más grande. Quiero tener la iglesia más, ¿cómo le dicen aquí? Como que en el norte de México dicen chido. ¿Ustedes cómo dicen acá? Bien, súper, chido. Quiero tener la iglesia que todos me quieran. Quiero que todos sean como mi iglesia. Quiero tener las mejores luces. Y nos empezamos a preocupar, y ya les dije, por las cosas equivocadas, y no defendemos la fe por tal de que se sienta bien el hermano, y empezamos a nosotros a creer en estas filosofías humanas que no traen nada de salvación, y por eso no vemos salvación en nuestras iglesias. Número 2, ¿cómo entra el pecado? Ya dijimos, número 1, el abandono de la fe, y número 2, ¿cómo entra el pecado? Vamos a Sofonías capítulo 1, el versículo 12. El pecado entra a nuestras vidas a causa de la indiferencia al señorío de Dios.
Así entra el pecado. Empezamos a abandonar la fe. Y número 2, indiferencia al señorío de Dios. Sofonías capítulo 1, el versículo 12 dice lo siguiente: acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos. Diga conmigo, tranquilos. Que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón: Jehová ni hará bien ni hará mal. Ahora, es cierto que tú y yo literalmente no entramos a la iglesia y decimos Dios no va a hacer bien ni mal, pero nuestras acciones lo dicen todo. ¿Sabes por qué? Porque antes de venir al culto pecamos y venimos, está bien. No nos santificamos, subimos al altar, así como llegamos, está bien. Subimos a ministrar con todo el pecado, con todo lo que acaba de suceder, está bien. Y no sentimos cierta responsabilidad, no sentimos convicción. Eso habla de lo que nuestro corazón dice. Y nuestro corazón, cuando hacemos eso, dice: Jehová no hará mal ni hará bien. Es decir, Dios no va a hacer nada porque Dios es misericordioso, hermano. Pero dice la palabra de Dios: yo castigaré a los hombres que reposan tranquilos. ¿Qué significa esto? Tranquilo, busqué en internet cuáles eran los sinónimos, y un sinónimo que encontré es lo siguiente: estancamiento. Ahora es interesante que cuando yo me pongo a estudiar la palabra de estancar, obviamente significa que no va a ningún lado, ¿verdad? Que se queda estancado. Y ahora que ha estado lloviendo me puse a pensar, ¿qué pasa con el agua estancada? ¿Qué es lo que atrae el agua estancada? ¿Ah? Mosquitos. ¿Sabe qué más atrae el agua estancada? Enfermedad. ¿Para qué sirve el agua estancada? ¿Para tomar? ¿Para bañarse? No, no sirve para nada. Pero el agua estancada produce enfermedad y produce mosquitos. Lo que sucede en las iglesias, cuando reposamos tranquilamente y vivimos con una indiferencia bajo el señorío de Dios, hacia el señorío de Dios, empezamos a estancarnos. Y lo que empezamos a traer y a producir no es fruto bueno, no es el fruto del Espíritu Santo, sino que empezamos a producir mosquitos, empezamos a producir enfermedad. Y por eso tú te puedes acercar a algunos hermanos y lo único que traen los hermanos es pura queja. Es que el pastor, es que la pastora, es que mire que el que cantó, mire que aquel hermano, mire cómo vino aquel, que este, que el otro, es pura queja tras queja tras queja. Y luego hay otros que no es queja, sino chisme. Y luego hay otros que no son chisme ni queja, sino todo lo que es un mal humor que usted ni quiere estar al lado de ellos. En otras palabras, el agua estancada es tóxica. Cuando nosotros nos estancamos, nos volvemos personas tóxicas que no sirven para mucho. Tenemos que tener mucho cuidado de no abandonar la fe y de no ser indiferentes al señorío de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Levanta tus manos. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús en este momento que toda persona que ha estado estancada, que toda persona que no ha podido avanzar, Señor, que en este momento rinda su corazón a ti y pueda ver que tú eres Dios, pueda reconocer que tú eres el Dios de los cielos, pueda reconocer, Señor, que tú eres más que palabras, tú eres más que las canciones que cantamos, tú eres un Dios todopoderoso. En el nombre de Jesús. Amén. Puede bajar sus manos. Y nos damos cuenta que el efecto del pecado atrae lo siguiente. Atrae lo siguiente. Cuando existe el pecado en nuestras vidas y en las iglesias, eso atrae lo que llamamos el juicio de Dios. Porque toda acción viene con una reacción. Dice Jeremías en el capítulo 21, el versículo 14, dice: yo os castigaré conforme al fruto de vuestras obras. Y el juicio de Dios comienza en casa. Cuando hay pecado en nuestras vidas, cuando hay pecado en la iglesia,
Dios no va a ir a castigar, no va a ir a juzgar el mundo, porque el mundo no le conoce. Los que lo conocemos somos nosotros, la iglesia. Por lo tanto, el juicio comienza en casa. Y dice la palabra de Dios lo siguiente, en 1 de Pedro capítulo 4, el versículo 17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, y hace la pregunta, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? El pecado atrae los juicios de Dios. Y cuando Dios comienza a tratar con nosotros, es entonces que nosotros queremos correr hacia Dios. Es entonces que nosotros decimos, Señor, perdóname. Pero una de las cosas que ha sucedido en la iglesia moderna es que no hemos entendido realmente lo que significa el arrepentimiento. Hemos confundido el arrepentimiento con decir, perdón, Señor. Hemos confundido el arrepentimiento con decir, discúlpame, no lo vuelvo a hacer. Se llegan los 7 días después, un mes después, y otra vez estamos en lo mismo. Porque no nos hemos arrepentido de corazón. Y debemos entender una cosa, que nosotros no fuimos llamados para juicio. Dios no nos creó a nosotros para vivir bajo el juicio. Pero por causa del pecado, por causa de la rebelión en nuestros corazones, en nuestras vidas, hemos atraído el juicio de Dios hacia nosotros. Y el juicio de Dios, muchas veces nosotros pensamos, escucha esto, pensamos que el juicio de Dios es intervencional, es decir, que Dios va a intervenir y que nos va a quitar la casa, que nos va a quitar el trabajo, sea lo que sea. Pero cuando yo leo Romanos capítulo 1, me doy cuenta que el juicio de Dios no siempre es intervencional, sino que a veces viene en forma de deterioro. Es decir, que te entrega a tus pasiones, a lo que tú tanto has anhelado, y comienzas a deteriorarte. Y a deteriorarte, te empiezas a gastar y a gastar. Y eso lo vemos en Romanos capítulo 1, el juicio de Dios. Por eso nosotros a veces decimos, Señor, ¿por qué no has hecho algo? ¿Por qué no ha llegado el juicio de Dios? Ya llegó el juicio de Dios. Y por eso hay muchas iglesias que Dios las dejó. Y se han dado cuenta que el Espíritu Santo ni está allí, que no llega ya el Espíritu Santo. Porque Dios dijo, ¿quieres predicar tus filosofías humanas? ¿Quieres predicar que todo está bien, que Dios de todos modos te va a perdonar? ¿Quieres predicar eso está bien? Hazme a un lado, yo te hago a un lado también. Eso es el juicio de Dios que viene sobre nuestras vidas. El juicio de Dios que viene sobre la iglesia. El juicio de Dios es tan misericordioso Dios que dentro del juicio viene una oportunidad para arrepentimiento. Dice la palabra de Dios en Amos capítulo 5 y el versículo 6, dice, buscad a Jehová y vivid. Buscad a Jehová y vivid. No sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma sin haber en Betel que lo apague. Cuando leemos Jonás, vemos que Jonás corrió a predicarle al pueblo de Nínive. ¿Qué les dijo? Arrepiéntanse. Dijo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. El juicio de Dios venía. Pero ellos entendieron algo, que el arrepentimiento puede mucho. Y cuando nosotros hemos pecado, no tenemos que morir en el pecado. Hay una oportunidad para arrepentirnos. ¿Cuánto dicen amén? Los juicios de Dios sirven para una cosa. Quiero explicarte. En Zacarías capítulo 1 y el versículo 2 al 3 dice, se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Los juicios de Dios son para volvernos a Él. Los juicios de Dios no son para matarte, no son para alejarte. Los juicios de Dios sirven para atraerte una vez más a la casa del Padre, para que puedas regresar a ese lugar donde comenzaste tu camino en la fe, para que la iglesia pueda regresar donde comenzó, para que la iglesia pueda regresar y vivir y moverse bajo el poder del Espíritu Santo. Para eso son los juicios de Dios. Y en esta tarde quiero decirte, iglesia amada, que es momento de regresar a la presencia de Dios. Es momento de regresar a la presencia de Dios.
Yo recuerdo cuando yo era niño, como todos los niños, la mayoría de los niños, era muy travieso yo. Mi mamá me dijo en cierta ocasión, yo andaba jugando con un tenedor y me dijo, no metas el tenedor en el, ¿cómo dicen aquí? El outlet, el enchufe. No metas el tenedor en el enchufe. Ok. Cuando se dio la vuelta, porque mi mamá me dijo que no, yo dije, sí. Entonces agarré el tenedor y dije, pues ¿qué va a pasar? No pasa nada. No pasa nada. Metí el tenedor y me agarró un toque. Que tiré ese tenedor y grité, ¡mamá! Se dio la vuelta, ¿qué pasó? Y me vio haciéndole así a mi mano y vio el tenedor ahí tirado. Dije, ¿te dije o no te dije? Sí, pero yo corrí y mi mamá, lejos de decir, vete a tu cuarto, te voy a regañar, te voy a castigar, corrió hacia mí con los brazos abiertos y me dijo, ven, va a estar bien. Mientras yo lloraba, mi mamá me abrazaba y llegó mi papá también y me hacían así en la espalda. Y mi mamá y mi papá me decían, va a estar bien, no lo vuelvas a hacer, pero va a estar bien. Yo me imagino a Dios el Padre cuando llega el juicio de Dios a nuestras vidas por causa del pecado, lejos que Dios diga, vete para allá, ya no te quiero más. Me imagino a Dios que corre hacia nosotros, así como el Padre con su Hijo pródigo, que corre, no espera que llegue a la casa, sino que sale al encuentro y dice, ven, todo va a estar bien. Te dije que iba a pasar, ahora tienes que sufrir el dolor, tienes que sufrir las consecuencias por lo que hiciste. Yo te voy a salvar, pero tienes que sufrir las consecuencias. Y vamos a entender una cosa, que Dios perdona nuestros pecados, pero Él no nos hace exentos de vivir las consecuencias del pecado. Es por eso que aún en día muchos de nosotros que hemos caído en pecado, Dios nos ha perdonado, pero sufrimos las consecuencias de lo que un día pasó. Pero aunque el enemigo quiera llamarnos de regreso y dice, tú aquí perteneces, el abrazo del Padre me dice, no, tú perteneces aquí, tu lugar es aquí en mis brazos. El pecado atrae el juicio de Dios, y el juicio de Dios es para que nos volvamos a Él. Pero me llama mucho la atención cómo es Dios. Ponte de pie. Porque aún en medio del juicio, así como el pueblo de Nínive, ellos se arrepintieron. El arrepentimiento llegó hasta el trono de Jehová y Jehová decidió no destruirlos. Es decir, que hay una promesa de restauración para tu vida y para mi vida. Hay una oportunidad para que podamos restaurarnos, iglesia. Hay una oportunidad para restauración. Y dice la palabra de Dios en Joel capítulo 2 y el versículo 25, yo restituiré los años que comió la oruga y el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Si te diste cuenta que Jehová envió un ejército, pero Él dice, yo te voy a restaurar aún lo que Él llama su ejército, que es el saltón, el revoltón, la oruga, lo que ellos se comieron, yo te lo voy a restaurar. ¿Por qué? Porque en Jehová hay restauración, porque en Dios hay segundas oportunidades, porque no tenemos que vivir bajo el pecado, sino que Dios dice, yo te perdono y te vuelvo a levantar con más fuerza, con más poder, te vuelvo a levantar y te volveré a usar. Y luego sigue la palabra de Dios diciendo, unos versículos después, cuando vemos que Dios es fiel y justo para perdonarnos y para restaurarnos, dice Joel capítulo 2 y el versículo 28, y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Es decir, que con la promesa de la restauración también viene la promesa del derramamiento del Espíritu Santo. Y si tú estás aquí en esta tarde y quieres recibir del Espíritu Santo, levanta tus manos al cielo. Si quieres pasar al frente, pasa al frente. Si quieres recibir del Espíritu Santo, levanta tus manos. Levanta tus manos en este lugar. Si tú quieres pasar al frente, el altar está abierto. Pasa al frente. Pero en esta tarde, ahora hay
promesa del Espíritu Santo. Y algo que me llama la atención es que en aquellos días en el Antiguo Testamento era el sacerdote que tenía que presentar la ofrenda, tenía que presentar el sacrificio. Y ahora me dice ese versículo lo siguiente, que la responsabilidad es individual de cada uno buscar la llenura del Espíritu Santo. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne, pero depende de ti. Depende de ti cuánto tú quieras del Espíritu Santo. Sí, dice Pablo, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Sabes qué? Tú no tienes que esperar para ser lleno del Espíritu Santo. La Biblia me dice, sé lleno del Espíritu Santo. ¿Cuándo eres lleno del Espíritu Santo? ¿Por qué Pablo, escucha bien, por qué Pablo dice lo siguiente, no os embriaguéis con vino? ¿Por qué? Porque para embriagarte tienes que tomar. Es lo mismo con el Espíritu Santo. Una persona no se emborracha porque está al lado del vino. Una persona no se emborracha porque está en presencia del alcohol. Una persona se emborracha cuando abre su boca y comienza a tomar. ¿Verdad que sí? Y entre más comienza a tomar, más cae bajo la influencia del alcohol. La palabra de Dios a mí me dice que el Espíritu Santo es como el agua, y el que bebe nunca jamás tendrá sed. ¿Qué te estoy queriendo decir? Que si tú quieres ser lleno del Espíritu Santo, si tú quieres llenarte, ser embriagado, estar bajo la influencia del Espíritu Santo, tienes que abrir tu boca. Y no tenemos que esperar. Así como la persona que vive bajo el alcoholismo, el alcohólico, no se espera hasta el viernes para ir a tomar. No, toda la semana está tomando, pero el viernes es el buen día, el sábado es el buen día para tomar más de lo normal. Pero ¿sabes qué? En esta tarde, aquí, es un buen día para que tú tomes del Espíritu Santo más de lo normal, para que tú seas lleno del Espíritu Santo. Pero para que el Espíritu Santo descienda, primero tiene que haber arrepentimiento. Tiene que haber arrepentimiento en nuestras vidas. Tiene que haber arrepentimiento. Porque primero es el arrepentimiento y después el derramamiento del Espíritu Santo. Levanta tus manos al cielo. Comienza a hablar con el Espíritu Santo. Yo no soy nadie especial, pero el Espíritu Santo está aquí. El Espíritu Santo te va a tocar en esta tarde, si tú lo puedes creer. Pero primero tenemos que arrepentirnos. Di conmigo: Señor Jesús, reconozco que soy pecador, reconozco que te he fallado y que aún dentro de mí hay pecado oculto. Lo digo fuerte, creyendo. Reconozco que te he fallado. Me arrepiento de todo pecado en mí. Te reconozco como mi Salvador. Quita todo pecado en mí. Perdono, dilo de corazón, perdono a aquellos que me han ofendido. Perdono a aquellas personas que me han faltado el respeto. Y en esta tarde, purifica mi corazón para que pueda recibir de ti. Perdono a aquellos que me han hecho daño, a aquellos que me hirieron. Purifica mi corazón. Lléname de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén.